Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5786 para Shah Shavua Mikes. Vayisla Paro, Vayikra el Yosef, Vailsu min Avor, Vayisla, Vayikale, sin lota Vayavo el Paro, Vayeme Paro el Yosef, Halon, Amati Ufoteren Oto, ואני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו ויען יוסף אל פרעה לאמור בלעדיי אלוהים ינהל שלום פרעה וידבר פרעה אל יוסף בחלומי הנני אומר על ספח היור והנה מן היור עולה שבע פרעה להיות שבצר ויפות תואר ותראינה ואחרו והנה שבע פרעה אחרו לו, אחרי כן דלו, אות ברעות המאות בירקו וסל לא ראיתי, כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. בתוכנה פרעה הרקו, בראו אל שבע פרעה הראשונו, אבריו בתעבונה אל קער בנה. אינו נודע כי באו אל כיוונה ומראה כן רק אשר בתחילה ויקץ ברא בחלומי וכנה שבע שבלים עולה וקניך מלאים בטובות וכנה שבע שבלים מונות סנומות דקות סדופות גדים או סמכות אחרי כן בדילה שבלים הדקו אל שבע שבלים הטובו ויאמר אל אחר תומית במגילים. Y envió el faraón llamar a José y con rapidez lo sacaron del calabozo y se afeitó y se cambió de ropa y llegó ante el faraón. Y dijo el faraón a José, soñé un sueño, pero nadie logra interpretarlo. Ahora hoy decís sobre ti que comprende la naturaleza del sueño para interpretarlo. Y respondió José al faraón diciendo, está más allá de mí, es Dios quien responderá con la paz del faraón. Y dijo el faraón a José, en mi sueño aquí que yo estoy parado sobre la orilla del río y he aquí que en el río subían 7 vacas robustas de carne y bellas de aspecto y pastaban en los juncales. De pronto otras 7 vacas subieron tras ellas escuálidas y muy malas de aspecto y flacas de carne. Nunca he visto vacas comparables a esta en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y se comieron las vacas flacas y malas a las 7 primeras vacas sanas. Estas entraron dentro de ella, pero no parecía que hubiera entrado dentro de ella, pues su aspecto seguía siendo feo como al principio. Y me desperté, y vi en mi sueño que aquí 7 espigas de grano florecían en una misma caña, llenas y buenas. Y de pronto 7 espigas de grano secas, flacas y marchitadas por el viento oriental crecían tras ella. Y tragaron las espigas de grano flacas las 7 espigas buenas, y dije a los nigromantes, mas ninguno me lo explica. Le dijo el faraón a Yosef que había tenido un sueño, pero no hay quien lo interprete. Y esto es una de las cuestiones que vamos a ver en la parashá que lo hacen interesante. O sea, la interpretación de un sueño es realmente compleja. Puede haber 2 sueños iguales y que tengan diferentes interpretaciones cada uno de ellos. Y eso depende del Ruach HaKodesh, o sea, de la inspiración divina que pueda traer la persona que los interpreta. Entonces, Yosef, que ya conocía bien esto de interpretar el sueño, pero además que conocía a Shem, le dice, está más allá de mí, es Dios quien responderá con la paz del faraón. Y estamos viendo aquí una cuestión en la cual Yosef se quita todo el crédito que pudiera tener por ser el único que podía interpretar el sueño. ¿Por qué la situación esta? Porque ya había pasado por Egipto todas las personas y todos los nigromantes y todos los astrólogos y todos los magos y toda la gente. Y ninguno había podido dar con la interpretación del sueño. Porque Dios eliminó toda fuente de interpretación para todos los demás y dio las condiciones para que sea Yosef el único que podía interpretar el sueño. Y esto es una cuestión interesante.
porque Dios lo hizo así con toda intencionalidad, para que no viniera alguien después a decir, no, si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera interpretado mejor que él, porque siempre sucede esto en la vida. O sea, hay personas que cuando tú hablas con ella te dicen, no, si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera hecho mejor que él. O en una reunión, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera planteado esto, yo hubiera dicho aquello, yo hubiera dicho lo otro, y hubiéramos llegado a esto. Y finalmente, cuando están en los lugares, no hacen nada ni dicen nada. Pero eso solamente se puede comprobar cuando se le da la oportunidad a todo el mundo, y cuando todo el mundo se le dio la oportunidad y nadie resolvió nada, entonces Hashem hace de que Yosef llegue allí, y Hashem es el que le da la interpretación a Yosef para que Yosef sea el que tenga la interpretación. Por lo tanto, no podía decir nadie en este mundo de donde estaban los egipcios de tanta impureza y de Abodá Zará, que había alguien que podía haber hecho esta interpretación. Por lo tanto, se eliminaron todas las posibilidades de otra persona de venir y aparecerse a interpretar el sueño. Y al mismo tiempo la frustración de un faraón que se cree una divinidad y que entonces no puede resolver algo tan sencillo como que le interprete el sueño. Porque si hay algo que frustra a la gente importante es no poder resolver cosas pequeñas. Entonces, esto es una de las cuestiones que por lo tanto trajo consigo todo este elemento fundamental que aparece aquí. Y esto es que todas estas cuestiones dependen de Hashem. O sea, y es una de las cuestiones interesantes, cómo Yosef llega allí a que el faraón de Egipto venga a interpretarle o a decirle, a explicarle qué sueño había tenido a un esclavo judío que era lo más bajo entre lo más bajo que existía en ese mundo. Si usted se pone a pensar en eso, Yosef en un principio en la cárcel vemos el error. Vemos de que le dice al jefe de los ensanciadores, después de haberle interpretado su sueño, no, mira, recuérdame y sácame de aquí. 2 palabras creo que le dijo. Y entonces como diciendo, no, estoy confiando en ti, por favor, ayúdame. Y entonces esto es una de las cuestiones interesantes que va a aparecer en la vida. O sea, los seres humanos muchas veces no ayudan a los demás. Solamente lo ayudan cuando ellos mismos están en problemas. Y eso fue lo que sucedió cuando el faraón, ante la crisis nerviosa que le dio, que no podía resolver un problema tan sencillo que le interpretaron un sueño después de tener una corte llena de magos y nigromantes que cobraban por todo, entonces dijo, pero ¿cómo es esto posible? Y tiraba las cosas para el piso y se convirtió en una persona que andaba todos los días de una manera muy violenta. Y que el jefe de los ensanciadores que estaba ahí, que era el que traía las copas y el que le tiraban la copa para el piso, dijo, en cualquier momento me van a condenar a muerte. O en cualquier momento lo quitan. Y yo no soy de la piña del otro faraón que pueda venir. Yo soy de este, pero del otro no sé si yo seré jefe de los ensanciadores y no sabría si tenía esta posición social. Entonces, una vez que estuvo afectada su posición social, su cargo, su vida, entonces que jefe de los ensanciadores recordó a Yosef, pero lo dijo también como algo, hay un joven, para que sepan de que es joven, no es una persona anciana, es un inmaduro, no tiene conocimiento. Esclavo también es otra cuestión de que es la capa más baja de un joven hebreo, o sea que también es una persona despreciable para los egipcios porque ellos sacrifican y comen sus dioses, o sea, también es despreciable. Y que además es esclavo de jefe de los carniceros. Como diciendo, ese está en la cárcel ahí, fue acusado, no hay ningún tipo de oportunidades, pero bueno, esto lo voy a decir como última cuestión para echar por abajo toda la reputación que pudiera tener Yosef y tratar de aplastarlo. O sea, el jefe de los ensanciadores lo recomienda porque no le queda más remedio
pero al mismo tiempo no quiere que suba más que él o que le den una oportunidad tampoco a él. Lo dice, bueno, esto es para ver si yo me salvo, pero tampoco quiero que suba. Y entonces cuando el faraón ve y lo llama, ve a este hombre que ya reconoce a Shem, porque ya no está diciéndole en ese momento al faraón de que no, que él lo sabe, no, quien te puso ahí fue Hashem y quien te va a dar la interpretación de ese sueño es Hashem. Y por lo tanto yo no tengo nada que ver en esto, yo solamente soy un enviado de Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes al grado que la cárcel y la crudeza de la vida y la cuestión del error que se vio que tuvo que rectificar el comportamiento que tuvo Yosef en la cárcel lo trajo a traer esa convicción de cómo él había pasado de un oscuro calabozo y de vivir en harapos, ahora estar bien vestido y en medio de la sala más importante del país más importante en ese momento, que era Egipto. Entonces, eso es un maíz que hacía un rabino que nos dice que todas las cosas dependen de Hashem. Había una persona que vino al rabino y le dijo, yo soy el mejor estudiante que ha tenido la escuela. Yo había obtenido diplomas de excelencia en todo, había sacado sobresaliente en todas las notas, tenía las mayores cantidades de medallas, había ido a concursos, había ganado, etcétera. Y la persona hoy en día, después que pasó toda la etapa de estudio, dependía de un salario que era un salario no muy bajo, pero tampoco tan alto. Sin embargo, personas en la propia escuela que no habían tenido tan buen desempeño académico, hoy en la vida eran exitosos hombres de negocios, los cuales son millonarios. Entonces, el rabino le dijo, tú eres la prueba viviente de que Hashem es quien da la parnasá. No todos los que se esfuerzan son los que más obtienen, ni no todos los que deberían son los que más tienen, porque sencillamente Hashem juzga y decide qué es lo que le va a tocar a cada uno. Entonces, ante esa situación, él ve todas estas cuestiones. Cuando el faraón va a saludarlo, y Yosef le dice que Hashem te responda el saludo. Y esto es una de las cuestiones interesantes. ¿Por qué no decirle al faraón directamente y saludarlo? Y la cuestión es que Faraón en sí mismo es una bodazará, él se cree un dios. Y las personas que se creen un dios, entonces tú no debes saludarlo, porque sencillamente que Hashem los saluda a ellos, porque si existe Hashem ellos no son nada. Y esos son elementos interesantes a tener en cuenta de con quién tú tratas y cómo lo tratas. Porque en Shalom Amar Hashem de Reshaim. Por lo tanto, esto es una de las cuestiones interesantes. Ahora, la identidad judía, en todo momento Yosef la defendió. Y es una de las cosas interesantes a tener en cuenta aquí. Porque si hay un goy que te pregunta en la calle y tú eres judío, tú debes responder que sí. Y hay que mantener la identidad. Debes mantener la identidad, inclusive aunque haya sacanado, o sea, que haya peligro para tu vida. Porque sencillamente si hay un lugar que tiene peligro, no vayas ahí. Pero el ser judío y decir que eres judío es fundamental en la vida. Porque si tú dices que no eres judío, entonces estás negando las creencias que tú tienes. Y esto es una de las cuestiones que nos enseñaron nuestros sabios, inclusive cuando estaban bajo el dominio de los romanos. Y los griegos se comportaron así. Y le dice el faraón a Yosef, Vaidaver. O sea, nosotros vamos a ver que en la primera línea que estábamos leyendo aquí, que Vaishla paró, Vayikra Yosef, Berseumen Avor Bailá, después viene un Bayoime paró Yosef, Jalón Amati, Ufer en Otó, está el Bayoime. Pero después, cuando él le dice, está más allá de mí, es Dios quien responderá con la paz del faraón.
que le puso a Dios en primer plano, el faraón se molestó. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ya no dice Bayoimer paró el Yosef, dice Baidaver paró el Yosef. O sea, ahí es cuando nosotros vemos eso, que le cambió la cara. Pero no hay otra salida para el faraón. Es el único que puede interpretar lo que va a suceder con respecto a este sueño. ¿Cuál es la correcta interpretación? Es Yosef. Por lo tanto, aunque el faraón no le guste, tiene que tratarlo. Y aquí habla de estos problemas. Es curioso que este primer sueño, como él lo establece, haya escogido una vaca. ¿Y por qué no escogió otro animal? Podría haber escogido otro animal perfectamente. Un cordero, un gato, no sé, otra cosa. Pero no, fue una vaca. Y la cuestión es la siguiente, nos explican nuestros sabios. La vaca es el único mamífero dentro de todo el reino animal que da leche durante toda su vida. El resto de los mamíferos solamente dan leche cuando están en estado. Una vez que salen en estado, que crece la cría, ya pierden la leche. Por lo tanto, hay una gran verajá en una vaca. Una vaca puede dar 40, 50 litros. Y bueno, Ure Blanca que aquí dio unas grandes cantidades de litros que prácticamente fueron récord. Pero la cuestión es que la vaca puede dar leche no solamente para ella, sino para los demás. Tiene una verajá muy grande. Porque así como una persona, y la mayoría de las personas en este mundo solamente pueden obtener cosas para ellos, pero no pueden apoyar realmente a los demás, así sucede que la vaca es el único animal mamífero que puede apoyar a los demás porque puede darle leche para todos. O sea, 40, 50 litros de leche diario es una cantidad considerable. Y es lo que estamos viendo ahora aquí, que hay personas que pueden hacer eso. O sea, hay personas que pueden obtener parnasá para ellos, pero también apoyar en proyectos y apoyar en 20 cosas, porque a Hashem le da verajá para que ellos puedan dar y puedan tener proyectos en todas partes del mundo. Y realmente eso es una gran verajá, porque más allá que satisfacer las necesidades de la familia o la de uno propiamente, que uno pueda llegar y apoyar a los demás y que pueda tener esas características de poder ser una persona de buenas acciones y que esas buenas acciones puedan llegar a todas partes del mundo. Baruch Hashem, los que pueden hacer eso. Por lo tanto, eso realmente constituye una gran verajá. Que Hashem nos dé fuerza, que Hashem nos dé todas estas cuestiones buenas de verajá, para que así podamos llegar y apoyar a todas las personas y que podamos hacer todos los proyectos buenos de Masim Tovim que tanto necesitamos. Amén, Yehi Retzon. Muchas gracias.